El líder más sanguinario de los Zetas, conocido por someter a sus adversarios a la madrugada del 15 de julio de 2013, en una carretera sin asfaltar, ubicada a unos 27 kilómetros al suroeste de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Fue aprendido por un helicóptero Black Hawk de la Marina, sin que se disparara ni un solo tiro. Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z40, líder de los Zetas, experimentó una captura inusualmente tranquila para un individuo cuya notoriedad en el mundo del narcotráfico se basaba en extrema violencia. El Z40 se hizo célebre por su brutalidad, que incluía el desmembramiento, la disolución en ácido o el empapamiento de sus adversarios con combustible antes de prenderles fuego. En el momento de su arresto, los miembros de los Zetas tenían en su posesión la suma de $8.278.125 estadounidenses. Como resultado, agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la Unidad Especializada en Material de Extensión del Dominio de la Fiscalía General de la República iniciaron un proceso legal al respecto en 2021. Te damos la bienvenida a un nuevo video. En esta ocasión, exploraremos la historia de Miguel Ángel Treviño, el líder del cartel de los Zetas, que prefería capturar con vida a sus enemigos. Si disfrutas de este tipo de contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Es completamente gratuito. Comencemos. Miguel Ángel nació el 18 de noviembre hace 51 años en Nuevo Laredo, en una familia numerosa que incluye 6 hermanos y 6 hermanas. Esta familia estaba encabezada por la pareja formada por María Celia Morales y Rodolfo Treviño. Según información de agencias de inteligencia tanto mexicanas como estadounidenses, hasta 2007, María Celia Morales estaba viva y residía en Nuevo Laredo. Además, contaba con un pasaporte que le permitía visitar legalmente a algunos de sus hijos y nietos que vivían en Estados Unidos. Incluso su nombre figuraba en una camioneta Lincoln Navigator. Los inicios de la familia Treviño en el mundo del crimen se remonta a Juan Francisco alias Kiko Osuna, el primogénito de la pareja Treviño Morales. Kiko fue detenido por el Servicio de Aduanas de Estados Unidos con una suma de $47.984 en su poder. No obstante, su padre Rodolfo lo abandonó cuando Miguel Ángel era aún un joven. En sus primeros años como adolescente, Miguel Ángel trabajaba como lavador de autos y podador de jardines. Al finalizar su jornada diaria, emprendía el camino de regreso a su vecindario de clase baja en Nuevo Laredo. Allí comenzó realizando pequeños trabajos para el narcotraficante Héctor Manuel Sauceda Gamboa, conocido como El Caris. El Z40 inició su carrera delictiva trabajando para los Texas, una banda delictiva dedicada al robo de automóviles y el tráfico de drogas de los Estados Unidos. Con el tiempo fue reclutado por el entonces jefe del cartel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, primero como lavacoches y luego como mensajero, gracias a su habilidad para hablar inglés. Finalmente se convirtió en uno de los principales sicarios al servicio de su hermano, Ezequiel Cárdenas, conocido como Tony Tormenta, quien fue abatido en 2010. La leyenda negra de Miguel Ángel Treviño se forjó durante su tiempo bajo el liderazgo de Osiel Cárdenas Guillén, quien fundó a los temidos Zetas reclutando desertores de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. El Z40 se convirtió en la mano derecha de Heriberto Lascano, alias El Lasca, de 2006 a 2007. Durante este periodo desempeñó el rol de jefe de plaza en Nuevo Laredo para el cartel del Golfo. Posteriormente, en marzo de 2007, fue enviado a Veracruz para ocupar la plaza que dejó vacante Efraín Teodoro Torres, tras su muerte. Fue a partir de ese momento que comenzó a circular una serie de mitos acerca de los actos de crueldad inhumana atribuidos a Miguel Ángel Treviño. Se decía que desmembraba a sus víctimas, las arrojaba a pozos de cal e incluso que mordía los corazones de sus víctimas aún con vida, creyendo que esto lo volvería invulnerable. En ocasiones ponía una pistola cargada en la mano de un sicario y le ordenaba apuntar a alguien frente a ellos. Luego Treviño ponía su mano en el corazón del sicario para medir la rapidez de sus latidos. Si dudaba en hacerlo, le disparaba en la cabeza o le asignaba la tarea de informante, dependiendo de su estado de ánimo. En ese momento, el periodista estadounidense Alfredo Corchado escribió en su libro Midnight México que la detención de Cárdenas Guillén en 2003 provocó una profunda fractura en el grupo de los Zetas. Se rumoreaba que se dividieron en 2 facciones, una liderada por el Z40 y la otra por Heriberto Lascano, conocido como el Z3. Ambos bandos se acusaron mutuamente de traición y se vieron inmersos en una encarnizada lucha por el poder. En 2012, las autoridades mexicanas informaron que abatieron a el Z23, dejando a Treviño Morales como el comandante de mayor rango de los Zetas.
Durante ese mismo mes, un grupo disidente de los Zetas, compuesto por opositores a él, anunció la creación de un nuevo grupo llamado Los Legionarios, con el objetivo declarado de combatir contra el Z40 y su organización. Alrededor del año 2007, después de la muerte de un miembro de alto rango del grupo, Miguel Ángel Treviño asumió el control de la ruta del tráfico de drogas en Veracruz. Al mismo tiempo, se involucró en otras actividades ilícitas, como el comercio de CD y DVD pirateados, así como el tráfico de personas. Los crueles métodos empleados por el Z40 formaron parte del nuevo folclore del narcotráfico en México, al igual que su presunta habilidad para sobrevivir a atentados y tiroteos. Sin embargo, el periodista Diego Osorno no consideraba que el Z40 fuera más o menos cruel que cualquier otro capo. Sostenía que hacer tales calificaciones era difícil. También se decía que los Zetas eran el grupo más violento. Pero Osorno argumentaba que la violencia estaba generalizada en el noroeste de México y que todos los grupos perpetraban horribles masacres. Incluso consideraba que la llegada de Treviño Morales podría marcar una nueva etapa en la historia de los Zetas, en la que se alejarían de su imagen de empresarios estilo Rambo y se centrarían más en asuntos políticos. Treviño Morales tradicionalmente se encargó de manejar las ganancias y desempeñó el papel de contador, supervisando las finanzas. Se especulaba que podríamos estar ante una nueva etapa de los Zetas, donde la política desempeñaría un papel más importante. No obstante, esta perspectiva no estaba confirmada. En 2021, un tribunal otorgó un amparo al Z40. Este hecho se produjo después de que una nueva serie de Netflix llamada Somos arrojara nueva luz sobre la masacre de Allende, que tuvo lugar en 2011 en Coahuila, y en la que resultaron muertas hasta 300 personas. Se afirma que esta masacre fue ordenada por el Z40 y su hermano Alejandro Márquez Treviño Morales, alias Z42. En julio del mismo año, se informó que el Z40 obtuvo un amparo de un tribunal federal que impediría que se le juzgara nuevamente por delitos que ya había enfrentado anteriormente. La decisión del tribunal se basó en la consideración de que el dinero en cuestión era producto de actividades ilícitas. La Procuraduría General de la República había advertido que estos recursos económicos representaban las ganancias derivadas de la compraventa de narcóticos, armas de fuego, cartuchos de armas de fuego, de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerzas Aéreas Nacionales, así como de secuestros y extorsiones cometidos por los inculpados en diversas partes de la República, principalmente en Tamaulipas. Esta resolución se relaciona con una decisión tomada en 2014 por un juzgado cuarto del Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, derivada de la causa penal 93-2012-B1. La jueza consideró que había una violación al principio que establece que no se debe juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho, ya que se había iniciado el proceso en la causa penal 68-2012. En cuanto a la pertenencia del Z40 a la organización criminal en la misma época, se informó que el Ministerio Público de la Federación solicitó la extinción del dominio del dinero asegurado, de modo que se consideraba perdido para los derechos de la propiedad de los demandados. Esto implicaría que los miembros de los Zetas a quienes se les quitó este dinero enfrentaron procesos penales por delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita, portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, entre otros delitos. Según se informa, la extinción de dominio decretada por la jueza también incluye los rendimientos e intereses ordinarios y extraordinarios generados por esa cantidad. Estos recursos están bajo la administración del Instituto Nacional para devolver al pueblo lo robado, que se encarga de gestionar su destino final. Los Zetas comenzaron como un grupo conformado por desertores de las Fuerzas Especiales del Ejército del Cartel del Golfo. Con el tiempo se convirtieron en uno de los carteles más poderosos y temidos de México. Sin embargo, luchas internas y las pérdidas de sus líderes causaron un declive en el grupo. Los Zetas se separaron del Cartel del Golfo para convertirse en un cartel independiente y lanzaron una ofensiva que llevó su expansión por todo México y Guatemala. Emplearon un nuevo modelo de crimen organizado basado en la toma y retención violenta del territorio y en el uso del miedo en lugar de la corrupción como un recurso principal. En 2006 y 2007, Miguel Ángel Treviño Morales se desempeñó como jefe de plaza en Nuevo Laredo para el Cartel del Golfo. Esto ocurrió después de que fuera reclutado por Osiel Cárdenas Guillén, líder de este grupo criminal. A lo largo de su trayectoria dentro de la organización, el Z40 se convirtió en la mano derecha de Ezequiel Cárdenas Tormenta, quien era hermano de Osiel. Durante su tiempo en ese puesto, mostró crueldad inhumana, y las historias sobre Treviño Morales incluyen la afirmación de que desmembraba a sus enemigos, e incluso mordía los corazones de sus víctimas, creyendo que esto lo haría invulnerable.
La detección y posterior extradición de Cárdenas Guillén en los Estados Unidos resultó en que los Zetas se independizaran y buscaran sus propias rutas en el tráfico de personas y armas, lo que causó una profunda división en el grupo. Este conflicto llevó a una lucha violenta por el poder en la que los dos líderes, el Z40 y Heriberto Loscano, alias Z3, se acusaron mutuamente de traición. En octubre de 2012, las fuerzas de seguridad mexicanas informaron que habían matado a Z3, convirtiendo así a Treveño Morales en el líder de los Zetas, hasta que fue detenido el 15 de julio de 2013.